Hola amigos, ¿qué tal? Bienvenidos. Les habla Douglas Rockwood. Hoy vamos a hablar de los alimentos que dañan el cerebro. Pero obviamente que tenemos que comenzar por hacer aclaraciones de tipo biológico o anatómico. Muchas veces hay que tener claridad en algunos temas. Tengamos en cuenta, por ejemplo, que algunas de las enfermedades más comunes que afectan el cerebro pueden venir vía genética, en el ADN. Claro, pueden venir por esa vía. Pueden ser enfermedades metabólicas, por ejemplo, que impiden el normal desarrollo del cerebro. Pueden ser, por ejemplo, accidentes cerebrovasculares. ¿Y su asociación con qué? Pues su asociación con la diabetes, que casi nadie la tiene en cuenta. Que la diabetes sí puede estar asociada a accidentes cerebrovasculares. La diabetes, por ejemplo, es una de las patologías más destructivas del mundo. No nos digamos mentiras. Pero hay que ayudar, hay que colaborar, hay que trabajar. Se dice que la diabetes es una de las patologías artificiales creadas por la civilización. Pues a nosotros nos ha ido muy bien en Bon Natura tratando a los diabéticos, pero bastante bien. Lo importante es que lleguen a tiempo y no que lleguen ya despidiéndose. Ahora bien, los problemas comienzan ¿en qué? Que dañan el cerebro. Comienzan con los malos hábitos en la alimentación. Y esos malos hábitos vienen desde la niñez. También es por la falta de autocontrol en nuestras emociones. No puede una persona neurótica, una persona violenta, una persona fatalista, no puede pretender tener la misma calidad de vida que una persona muy en sus cabales, porque es imposible. Entonces, hay enfermedades que afectan al cerebro directamente. Además del accidente cerebrovascular, tenemos el Parkinson, por ejemplo, tenemos el Alzheimer. Recuerden ustedes el presidente de Estados Unidos que hace poco murió de Alzheimer, precisamente. Se pueden presentar, por ejemplo, infecciones cerebrales como encefalitis o meningitis, tumores cerebrales, eso es de un riesgo enorme. Hace poco tuve un paciente precisamente con tumor cerebral, estaba entonces en quimioterapia, en fin. Según él, ella listo para el quirófano, cirugía, le iban a quitar un pedazo de cerebro. El médico le explicó que era con el propósito de que no siguiera avanzando el cáncer. Pero entonces el paciente se pegó el susto de su vida y comenzó a buscar lo que fuera a ver qué se podía hacer. No sé cómo me encontró, pero allá llegó al consultorio. Hoy en día, pues obviamente él estaba en cuidados, obviamente, no hay la menor duda. Pero el nivel de recuperación fue grande porque llegó a tiempo. Él ha tenido una mejoría bastante notable y eso es espectacular. Cuando ya nadie daba un peso por él, ni él mismo inclusive. Entonces, ¿cuáles hábitos, cuáles costumbres, cuáles alimentos dañan el cerebro? A ver, ¿cuáles? Dañan el cerebro. Pónganle cuidado. ¿Qué daña el cerebro? No desayunar. Yo recuerdo. Mi primera profesora, y creo que a todos ustedes les pasará lo mismo, ¿se acuerdan de su primer profesor? Su primera profesora. Mi primera profesora, la profesora Ofelia. Nunca desayunaba, jamás, nunca, ni una vez. No, es que no tengo ganas de desayunar, no. Y no. Desconozco, porque una vez que uno termina unos estudios de unos añitos, ya se desliga de todo. No sé qué futuro habrá tenido esta profesora. Pero no desayunar está probado que causa una cosa que se llama estrés biofísico. Y ese no es un juego, porque el estrés es una de las causas de muerte en el mundo. Es causa de muchas enfermedades. Entonces, bueno, si no puede desayunar porque, por ejemplo, no tiene tiempo, se levantó tarde o lo que sea, pero tome algo, coma algo. No se vayan de verdad en ayunas. ¿Por qué razón? Porque es que hay un pequeño tema. Mucho tiempo entre comidas baja fuertemente el nivel de azúcar en sangre, que ya se convierte en un problema. Y el cerebro queda desabastecido de los nutrientes que se necesitan. Queda desabastecido. Ahora, si se hizo tarde, no olviden, tomen algo, si sea un yogur, bueno, lo que sea. Pero no se vayan en cero. Eso queda claro. Segundo tema que daña el cerebro. Por favor,
No tercericen el cerebro. Nuestra civilización está tercerizando el cerebro. Ustedes saben lo terrible que está pasando hoy en día con los temas de salud cuando a los médicos, al personal de salud lo tercerizan. El nivel de eficiencia se baja terriblemente y no es culpa de los médicos, es del sistema. Y en el caso concreto de la cotidianidad, tercerizar el cerebro es de las cosas más pavorosas que podemos hacer. Es de lo más terrible. Y bueno, ¿qué es tercerizar? Dirán ustedes. ¿Qué es tercerizar? Sí, recuerden que Einstein lo denunció, y lo denunció hace años. Lo denunció en donde el desarrollo de la tecnología puede convertir a las personas en brutas, en imbéciles. Y no es por insultar a nadie, no. Es que cómo es posible que hay personas que ya ni suman. Es que ya no suman. Todo es la calculadora o el celular, etcétera. Ya no suman. Y el cerebro necesita actividad, como nuestros músculos necesitan actividad. Entonces la dependencia de la calculadora, el celular, el computador y todo, parece una simple suma. No tiene sentido. En ese sentido nos hemos degradado. Porque yo recuerdo en la plenitud de mi juventud, profesores que unos genios, eso sumaban con una velocidad tremenda, pero todo era mental. Y tenían en su cabeza una cantidad de información impresionante y la daban, pero así, con una facilidad enorme. Hoy en día los jóvenes, hasta la ortografía, que unos llaman horrorografía. Pues bueno, tal vez donde más se manifiesta ese desorden con el cerebro, la tercerización, es en el tiempo. Nuestros campesinos, tú le preguntas a un campesino, ¿qué hora es? Y él dice, son las 10 de la mañana. Son las 10 de la mañana. O es la 1 de la tarde, y es la 1 de la tarde. Pregúntele a un habitante de la ciudad, que es una población organizada, civilizada, moderna. Bueno, ¿qué horas son? No sé. ¿No tiene reloj? No tengo ni idea. Bueno, a otro, ¿qué horas son? Ah, sí. Entonces, tercerizamos el cerebro y no nos damos cuenta que con eso estamos perdiendo facultades, habilidades. En la época de la Grecia clásica, entonces Pitágoras, por ejemplo, él protestaba. Decía, estamos perdiendo el contacto con el cosmos. Estamos perdiendo el contacto con la música del cosmos. Claro, es que mucho tiempo atrás, las personas no tenían ese bullicio de que hay hoy en día en el mundo moderno y sus sentidos eran mucho más agudos, de mayor alcance. Hoy en día no, toda esa cuestión se ha perdido. Y uno lee en la historia de la ciencia las afirmaciones de Pitágoras y mucha gente suelta la risa, pero resulta que no. Detrás de eso hay muchas verdades que hoy en día se ignoran, no se cultivan. ¿Y qué pasa? Pues que nosotros somos algo así como extranjeros ante nuestras propias facultades. ¿Qué daña el cerebro? ¿Qué otro tema daña el cerebro? El azúcar. Eso sí, aquí lo hemos dicho permanentemente. El azúcar refinada la blanquean con ácido sulfúrico y eso es muy grave, es demasiado grave. Cambien el azúcar por panela molida y hay personas que no utilizan el azúcar para nada. Pero por ejemplo, si que necesitan endulzar, la panela molida es un recurso, porque tampoco es que se nos brinden muchos. El exceso de azúcar daña el cerebro, eso sí que quede claro. El exceso de azúcar daña el cerebro. Veamos esto, los niños aprenden a comer mucho dulce y resulta que papito y mamita tienen demasiado que ver con este problema. Porque entonces el niño a futuro puede llegar a tener graves problemas de azúcar en sangre. No, desde niño hay que acostumbrarlo que no, eso es cierto que es delicioso, lo que usted quieras, pero que esto es dañino y te puede afectar. Ustedes entran a internet, peligros de la diabetes.
y que los niños lean o ustedes explíquenles. Entonces no es que todo tiene que ser dulce y dulce con dulce, no, tampoco. Los niveles altos de azúcar en cerebro producen, por ejemplo, la reducción, así en esa forma, de la producción cerebral de una muy importante sustancia química. Esa sustancia química se llama FNDC, FNDC, factor neurotrófico derivado del cerebro. Un poquito técnica la cuestión ahorita en estos momentos. El factor neurotrófico derivado del cerebro nos ayuda a adquirir nuevas memorias, nos ayuda a aprender, nos ayuda a controlar la habilidad de precisamente ponerle tate quieto al exceso a la comida, por ejemplo. Todo eso lo hace él, pero se altera con el exceso de azúcar. De ahí que las personas que les gusta mucho el dulcecito pueden tener predisposición a la obesidad. Y la obesidad, a su vez, puede producirle lo que ustedes quieran. Cualquier cantidad de cosas. Desde hipertensión, diabetes y otras cosas. Dañarle los riñones, en fin. Mire dónde comienzan todo tan rico que es el dulce, ¿cómo no? Es un rico veneno, que además hay sectores de opinión en las distintas naciones del mundo que denuncian que el azúcar es un veneno, así en esos términos, como denuncian la sal estándar. La sal estándar, pues, miren esto. Le escuché a un médico en una exposición magistral, algo muy bello, me encantó, decir que esta tesis. ¿Qué piensan ustedes de lo siguiente? Un paciente con problemas respecto a la vinculación de la sal. El otro, no. Este come con bajito de sal. Este no come sal. Este come con sal marina. Aclárenme ustedes el dilema. ¿Qué está pasando? Decía el expositor, el médico. Entonces él decía que se agrava precisamente el tema de la hipertensión con el consumo de sal estándar, pero que con la sal marina el comportamiento, la reacción de la persona, del paciente, era muy diferente. Este planteamiento se lo dejo a consideración de ustedes para que con mucha prudencia, por favor, lo manejen. Porque todo lo que tiene que ver con nuestro cuerpo, lo que le metemos a nuestro cuerpecito, tenemos que hacerlo con prudencia. Entonces, la sal marina es más fuerte que la sal estándar. Entonces, hay que usar menos sal marina. La sal estándar tiene 8 nutrientes, 8 nomás, listo. La sal marina, 84. Entonces, piénsenlo, vale la pena. Entonces, el problema de comer mucho azúcar, productos azucarados y todo eso, hace que el cerebro desarrolle terribles desastres. Entre los desastres que puede desarrollar el cerebro a futuro tenemos la depresión y una palabrita que a nadie le gusta, la demencia. La demencia. Además, por ejemplo, en Estados Unidos, los pacientes obesos, y ustedes saben que allá sí hay obesos de verdad. Entonces la sal, el mínimo de los mínimos, y el resultado ha sido maravilloso. Los pacientes comienzan a adelgazar. ¡Qué bien! Y hay fotografías que uno le pareciera que como que son un montaje. No, corresponden a la realidad. Porque es que las fotografías que se publican, por ejemplo, en las redes sociales, son para analizarlas. Porque hoy en día con la tecnología se pueden hacer montajes. Entonces, donde más credibilidad existe es en los artículos científicos. Ahí sí. Entonces, todas las cosas con moderación, por favor. Bajamos, ¿qué? El consumo del azúcar y sus derivados. También bajamos, ¿qué? El consumo de la sal estándar. Ahora bien, hay personas que comen y no acaban de comer. Y se comen 2 almuerzos, así de frente.
Inclusive hay personas que apuestan el que coma más. Uy, Dios mío, terrible. Hay que ser moderados, porque resulta que meterle muchas calorías al cuerpo, ¿cómo les parece? Adelanta el envejecimiento. Casi nada. Y ustedes supieran los factores que determinan el envejecimiento, se asustarían. Entonces protejamos el cerebro. Permitamos que el cerebro, porque él también tiene su autorregeneración, todo lo que, en fin, es generar para el cuerpo humano, también lo tiene el cerebro. Pero brindémosle condiciones amables, condiciones amables. Entonces, los alimentos que dañan el cerebro deben desaparecer de nuestra mesa, así de fácil. Otra cosa más, no fumemos. Fumar definitivamente. El cerebro de una persona, por ejemplo, que fuma, pierde el color natural y adquiere un tono, poco a poco adquiriendo un tono oscuro, poco a poco, lentamente. Y el cerebelo, por ejemplo, adquiere un tono como marrón pero oscuro, y entre más fumador, más oscuro. Además produce esclerosis cerebral. ¿Qué tal eso? Duerma, pero duerma bien, duerma lo suficiente. No se acueste con los problemas del día que quedaron sin solución y qué voy a hacer, no. Se dijo a dormir, es a dormir. ¿Por qué razón? Porque si no duerme, puede presentarse depresión, manías, porque existen las tales manías, y se puede inclusive llegar a producir una perturbación denominada paranoia. Yo conocí un ejecutivo, él se levantaba tempranísimo, a las 5 de la mañana ya estaba listo, ya para salir. Pero resulta que se acostaba a la 1, 2 de la mañana. Estaba cambiando poder por salud, dinero por salud. En un futuro, el poder y la plática no van a compensar de ninguna manera la pérdida de la salud. Entonces todo debe ser coherente. Por ejemplo, si no dormimos bien, esta parte de la cabeza se va a resentir. Aquí está el lóbulo frontal, el lóbulo de las decisiones. Se afecta, por tanto, la alerta, la creatividad, y se disparan las indecisiones. ¿Qué tal es? Por no dormir bien, en forma adecuada. Hay que dormir un promedio de 6 horas, un promedio. Claro que es que depende de la edad. Estamos hablando ya de las personas adultas. Hidrátense, por favor. Ustedes recuerdan que al comienzo del programa hicimos una referencia al Alzheimer. Pues entonces, a tener alegría en la vida, a ser personas muy coherentes con nuestro entorno humano. En la medida en que tenemos niveles de comprensión con los demás, tenemos salud mental. En la medida que somos psicorrígidos, así, uy, Dios mío, se predispone la persona precisamente a afectar su cerebro y degenerar o degradar en un Alzheimer. Dormir con la cabeza tapada, hay quienes duermen con la cabeza tapada, pero así tapamiento, Bueno, si es su estilo, duerma, pero asegúrese que haya ventilación. No que se aísle de todo, no, tampoco. Que haya ventilación. Porque de lo contrario pueden venir problemas de salud muy graves. Porque está reciclando el dióxido de carbono que la misma persona bota. Lo está reciclando y cada vez hay mayor cantidad de dióxido de carbono y se va a intoxicar. Entonces es necesario cuidar. Porque cuando nos intoxicamos, sea vía respiración, vía digestiva o lo que sea, el cerebro va a sufrir las consecuencias. Ahora, bueno, hemos visto la parte pues, preocupante. ¿Y cuáles son los alimentos que favorecen el cerebro? A ver, pues la cúrcuma. La cúrcuma es antioxidante y antiinflamatoria. El salmón, el brócoli, coliflor, nueces, apio, aceite de coco, la mora azul, cereales, legumbres, frutas, vegetales,
Pues hay muchos recursos para favorecer el cerebro. Y es que lo que tenemos que cuidar, evitemos los golpes. Yo jugué fútbol, pero de una de las cosas que siempre me cuidé es que si el balón venía como un balazo, yo no le ponía la cabeza. Eso sí, nada tengo que ver ahí. Porque yo era consciente de que un totazo de un balón un balón puede ir a 80, 100 kilómetros por hora y en la cabeza puede producir una cosa que se llama conmoción cerebral y a eso yo no me le apunto. Bueno, entonces ayuda a tener salud cerebral, tener paz de conciencia, hacer el bien, amar la vida. Porque al fin y al cabo esta es la única oportunidad que tenemos, estamos habitando este mundo. Mañana nos vamos, ¿qué será de nosotros? De acuerdo a lo que nosotros hayamos hecho, será nuestra proyección en las dimensiones de la existencia, no sé dónde. Porque decía Albert Einstein, decía todo es energía, bueno, eso ya lo han dicho anteriores, pero lo recabó ese concepto, pero decía que la proyección, más allá de la muerte, tiene que ser investigada. Y en esto yo estoy totalmente de acuerdo, porque es un desafío que tenemos todos los seres humanos sin ninguna excepción. Un día nos vamos, pero ¿y para dónde? Porque posibles hipótesis son las que hay desde hace miles de años, pero desde el punto de vista objetivo, real, serio, fundamentado, científico, no hay nada. Todavía vivimos, todavía habitamos la nube. Hoy está de moda la nube en internet, pero nosotros estamos en la nube espiritual hace mucho tiempo. Algún día la ciencia clarificará el tema. Bien, entonces atención a lo siguiente. Para terminar, en Bon Natura nosotros realizamos un trabajo muy lindo que se llama desbloqueo del cerebro, desbloqueo del sistema nervioso central. No utilizamos agujas, no utilizamos fármacos, nada de esas cosas. Pero sí el resultado es absolutamente maravilloso. Desbloquear el sistema nervioso es de las cosas más espectaculares del mundo y el regalo que ustedes se pueden hacer, el mejor de los regalos, porque ven que descongestionan su cerebro, su sistema nervioso, vuelven otra vez a la vida. ¡Ay, qué rico! Adquieren flexibilidad, resistencia, fuerza, velocidad, también adquieren más velocidad mental, ideas, todo. Pues bien, nuestro teléfono 314-370-5005. Les habló Douglas Rocuzzi, estamos en las redes sociales, estamos con nuestros grandes amigos del alma, que son Hogar TV Channel. Así que hasta una próxima ocasión, pero dejemos esta pequeña inquietud. A manera de conclusión, las enfermedades cardíacas son la primera causa de muerte en el mundo y un corazón en mal estado afecta gravemente el funcionamiento del cerebro. Hasta una próxima ocasión.